Y entrando de lleno en la información internacional de hoy, 9 de junio de 2025, esto es presentado por la FM. Tenemos varios frentes abiertos hoy, ¿no? Desde, nuevas políticas migratorias en Estados Unidos y también tensiones políticas fuertes en Colombia. Sí, y no solo eso, también una alerta sanitaria global que sigue activa y movimientos geopolíticos, digamos, significativos entre Rusia y Corea del Norte. Exacto. Así que desempaquemos un poco todo esto. Primero, Estados Unidos. Hoy mismo entra en vigor una nueva orden presidencial que, impacta los viajes desde varios países. Así es, la medida prohíbe directamente la entrada a ciudadanos de 12 naciones. Estamos hablando de Haití, Afganistán, Birmania, entre otras, y además restringe el ingreso de nacionales de otros 7 países, incluyendo, casos como Cuba y Venezuela. Ok. Y hay un plazo, ¿verdad?, para realizar esto. Sí, un plazo de 90 días para que el secretario de Estado, Marco Rubio, revise y recomiende si se mantiene o no esta disposición. ¿Y qué pasa con la gente que, digamos, ya está allá o tiene ciertos papeles? ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones importantes. Residentes permanentes, los que tienen green card, personas con doble nacionalidad, también quienes ya tienen visas vigentes y están dentro de Estados Unidos, claro, y diplomáticos, atletas para eventos importantes, y también afganos con visas especiales. Entiendo. Pero para Cuba y Venezuela sí hay un cambio específico en las visas, ¿no? Exacto. Para Cuba y Venezuela se ordena reducir la vigencia de visas de no inmigrante. Esto afecta específicamente visas de turismo, de negocios, estudios, intercambio, ese tipo de visas. La justificación que dan es la seguridad nacional, falta de cooperación informativa de esos países. Suena un poco a políticas anteriores, ¿no? Sí, tiene ecos. El argumento también menciona el riesgo, dicen ellos, de que las personas se queden más tiempo del permitido con sus visas, o sea, el overstay. Ok. Bueno, ahora crucemos a Colombia. Hubo un incidente bastante grave este fin de semana. Sí, muy grave. Un atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en Bogotá resultó herido de gravedad. Y la reacción de Estados Unidos fue bastante contundente. Muy contundente. El secretario de Estado, Marco Rubio, condenó el ataque enérgicamente. Lo calificó como una amenaza directa, así dijo, a la democracia colombiana. Y además pidió al presidente Petro moderar la retórica y proteger a los funcionarios. Rubio incluso fue más allá. Vinculó el atentado a la violenta retórica izquierdista, según sus palabras, del gobierno colombiano. Correcto, y no fue el único. Otros funcionarios estadounidenses como Richard Grenell y legisladores como Rick Scott y María Elvira Salazar también, expresaron su condena y preocupación. Hablan de violencia política, de la seguridad en Colombia. Parece haber una preocupación coordinada desde Washington. Definitivamente. Volviendo a Estados Unidos, también hubo como una pequeña controversia, ¿no? Con unas declaraciones del ex zar de la frontera de Trump, Tom Homan. Ah, sí. Homan tuvo que salir a aclarar. Dijo que no hay planes concretos, digamos, para arrestar al gobernador de California, Gavin Newsom, ni a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. Esto por las protestas migratorias. Inicialmente, él había sugerido que, podrían ser arrestados si cometían un delito al obstruir la aplicación de la ley federal. Dijo algo así como que nadie está por encima de la ley. Exacto, ese fue su punto. Y del contexto de la tensión por el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles, ¿no? Claro. Y la respuesta de Newsom fue muy directa. Un desafío. Tom, arréstame. Así, tal cual. Vaya. Ok, cambiando de tema, pero siguiendo con alertas globales. La OMS. ¿Qué pasa con la Mpox? Pues la Organización Mundial de la Salud mantiene la emergencia sanitaria internacional por la Mpox, o viruela símica, como se le conocía antes. ¿Y por qué? Siguen aumentando los casos. La razón principal es esa, el aumento de casos, especialmente de una nueva variante, el clado Hib en África Occidental. Y también la posibilidad de que haya contagios no detectados globalmente. Las cifras, son más de 17,000 casos y 72 muertes solo este año, principalmente en la República Democrática del Congo, Uganda, Sierra Leona y Burundi. Uf.
Y desde que empezó todo esto en 2022. Suman más de 142,000 casos en 133 países, o sea, sigue siendo un tema activo. Entendido. Y bueno, finalmente, hay una conexión que se restablece y que tiene implicaciones geopolíticas importantes. Sí, la ruta de tren directa entre Moscú y Pyongyang se va a reanudar el 17 de junio. Estuvo suspendida desde 2020 por la pandemia. Y no es una ruta cualquiera, ¿verdad? Para nada. Es la ruta sin escalas más larga del mundo en tren. Son más de 10,000 kilómetros. Se tarda como 8 días en hacerla. Y también se reanuda el tren entre Pyongyang y Khabarovsk, allá en el extremo oriente ruso. Y esto, claro, no es casualidad. Ocurre justo en un momento de relaciones muy, muy estrechas entre Rusia y Corea del Norte. Exactamente. Viene justo después de la visita de Putin a Pyongyang en 2024, los acuerdos de cooperación que firmaron. Y todas estas alegaciones sobre el suministro de armas norcoreanas a Rusia a cambio de tecnología. Incluso se habla de un posible tratado de asistencia militar mutua. ¡Wow! Y el líder norcoreano, Kim Jong-un, reafirmó hace poco su apoyo a Rusia en la guerra contra Ucrania. Así que este tren es un símbolo fuerte. Entonces, resumiendo un poco el panorama de hoy, vemos políticas migratorias que se endurecen, tensiones políticas que escalan en Sudamérica, alertas sanitarias que, persisten. Y un eje Moscú-Pyongyang que se consolida, pero a la vista de todos. Un panorama global bastante complejo, sí. Sin duda, son como piezas que se mueven en distintos tableros, pero que de alguna manera, están conectadas. Totalmente. Para seguir de cerca estas noticias y encontrar más análisis, les invitamos a visitar la página y las redes sociales de la FM. Y dejamos una reflexión final, ¿no? Con este restablecimiento de la línea férrea directa y la profundización de la alianza entre Moscú y Pyongyang, ¿qué nuevas dinámicas de poder e influencia podríamos ver surgir en el escenario global en los próximos meses? Es algo para seguir pensando.